Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla en vivo de la llave Psi de todos los lunes. ¿Cómo les va? Un gusto estar de vuelta por aquí. Bueno, hoy con la continuación de este tema que comenzamos la semana pasada, esta cuestión de los amores obsesivos. Hoy vamos a ver la parte 2. Para quienes se sumen por primera vez, este es un espacio de psicología integrativa, biopsicosocial y espiritual, donde lo que propongo es justamente un recorrido, un entramado entre varias psicologías y en conjunción con varias disciplinas para llegar a una suerte de pensamiento crítico, de discernimiento. Esta es un poco la idea de una integración. En la caja de comentarios van a encontrar todos los medios de contacto, esto es redes, además de Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, mail. La página, no se olviden de visitarla, que es layavepsi.net, donde van a encontrar todo lo que ofrezco. Y, por supuesto, que se suscriban a este canal, al canal de YouTube, en forma gratuita para poder recibir los avisos de todas estas transmisiones en vivo, para que las puedan seguir, para que en todo caso las puedan ver luego, quedan grabadas, y por supuesto lo más importante de todo, para que puedan animarse a participar, que esa es la idea, participar, comentar, aportar, pedir todo tema que les pueda llegar a interesar. Para eso es el canal, que sea algo justamente interactivo, un ida y vuelta. Esa es la premisa fundamental. Para eso están habilitados los chats, tanto en Facebook como en el canal, en el vivo de YouTube, para que justamente podamos tener ese espacio de pregunta-respuesta. O no necesariamente tiene que ser una pregunta. Bueno, yo voy a hacer un breve raconto de lo que fue la primera parte. Para quien no la vio, está subida, le recomiendo que la vea para poder continuar el hilo. Yo comencé la semana pasada haciendo una distinción entre la neurosis y la neurosis obsesiva como estructura. Hola, hola Ana María, hola Carla. ¿Por qué qué lío? Si por Facebook siempre es igual. Y en YouTube, yendo solamente al canal, ahí ya pueden acceder al vivo. Lo único que cambió es que no está el vivo de Instagram, pero el resto, Facebook sigue igual y YouTube es sumarse al vivo y cualquier cosa comentar por ahí. Bueno, bienvenidas. Yo decía, la semana pasada hice esta distinción entre neurosis y neurosis obsesiva, porque acuérdense que tenemos tres tipos de neurosis: fóbica, histérica y obsesiva. Y apelé a nuestro gran psicoanalista, David Nacio, me encantó la definición que él aplica, que es entender la neurosis como una afección imaginaria, es decir, un imaginario mórbido, va a decir él, al que vamos a llamar fantasma, y que esto se da frente al escenario de un trauma infantil. Es decir, en otras palabras, como una pulsión que se imaginariza como una escena perversa que va a tener tres eslabones en esa cadena o en esa secuencia. Un trauma desencadenante, un fantasma que va a ser el núcleo o la causa central de la neurosis, y toda la sintomatología, que es la que pescamos ya después en la vida adulta, cuando el paciente viene a la consulta. Y tomando a Freud, él ya decía, en 1896, hacía esta distinción en cuanto a que la histeria
nos revelaba una experiencia sexual previa a la pubertad, marcada por susto y asco, y que en el obsesivo, en la neurosis obsesiva, esto se acompañaba de placer, como que esta era la gran revelación y la gran diferencia que él marcaba frente a estos dos cuadros. Es decir, la histeria como shock sexual previo a la pubertad y la obsesión como placer sexual también previo a la pubertad o al desarrollo sexual, después transformada en culpa, es decir, una como susto y asco, la otra como placer. De manera que el conflicto moral es el que va a caracterizar a la neurosis obsesiva, lo que después es tapado con todo tipo de rituales, que es lo que el obsesivo hace para tratar de limpiar de alguna manera toda esa angustia que le resulta insoportable. Por otro lado, como el obsesivo se siente de alguna manera maldito por esa indignidad, como desmerecido de todo acto amoroso, es que no puede sostener ninguna conexión emotiva. Y que después, ya bastante más avanzada la charla, yo decía que les hablaba de el complejo de Edipo, les hablaba del complejo de castración y cómo a partir de la resolución o no del Edipo es que se va a dar después la elección de objeto amorosa. Y que así era como el obsesivo, temeroso de ser devorado por ese otro deseante, va a quedar enredado en todo tipo de laberintos vinculares. Bueno, esto fue un poco, a muy grandes rasgos, lo que vimos la semana pasada, como para hacer un breve resumen. Por supuesto, si no vieron la charla, véanla, porque van a encontrar todo esto muchísimo más detallado, mucho más profundizado. ¿Estamos? Bueno, igual ya saben, ya conocen la dinámica, dudas, preguntas. Hola Eva, ¿cómo te va? Lo que sea, para eso están habilitados los chats. Un poquito hablamos, también terminamos aquella vez con esto de como una pintura, vamos a decirlo así, del obsesivo, su dificultad para vincularse y aquellos que sí logran vincularse. Hoy yo me quería meter un poco con este tema porque hablamos mucho de hombre-mujer, y hoy yo me quería meter por ese mismo lado, pero en cuanto a nuevas masculinidades y nuevas feminidades, porque eso nos lleva a repensar en la neurosis obsesiva como una evitación del encuentro con una mujer. Vamos a arrancar por ahí, especialmente una que tenga semblantes femeninos que pudieran confrontar al obsesivo a feminizarse. ¿Se acuerdan que yo les decía esto que debe justamente resignar ese goce fálico en cuanto a feminizarse si es que quiere de alguna manera lograr conectarse con esa amorosidad, con esa parte emotiva de la que tanto se escapa? Y que de hecho por eso el hombre en general, más allá de este cuadro, debe también aprender a feminizarse, y que estos tiempos de alguna manera están un poco ayudando hacia eso. Bueno, justamente más que nada en tiempos posmodernos, donde es muy fácil acceder al encuentro, al encuentro sexual, e incluso al encuentro amoroso,
Por lo que el obsesivo se las ha apañado, se ha aprendido a encontrarle esta vuelta, para inventarse mecanismos justamente para dificultar ese encuentro. Por mucho que uno pueda creer que no pasa nada cuando suceden, estos encuentros efímeros, como hablaba la semana pasada, casuales, o en ese afán ilusorio que nos caracteriza a todos de querer controlar lo incontrolable, como la sexualidad, no va a haber encuentro sexual que no deje un saldo subjetivo. Es decir, esto no resulta indiferente. No es que no pasa nada. No quedamos igual después de un encuentro del tipo que sea. Yo les decía aquella vez que, entre otros, pero que el principal síntoma del obsesivo es la duda. Pero no es una duda de no saber, sino de elegir no saber. Es decir, el obsesivo va a padecer no poder elegir. De hecho, si fuera por él, no quisiera elegir nada. Y recién les hablaba de los saldos, que por supuesto tampoco van a ser diferentes, van a ser iguales, mejor dicho, para hombre y mujer. Claramente van a ser distintos. Pensemos en la lógica amorosa como un juego de semblantes. Que esto es otro concepto traído por Lacan que nos va a hablar de la exhibición de algo que es falso. Como una simulación. Uno va a ser de su cuerpo, uno hará de su cuerpo hombre o mujer, y eso va a ser un semblante, que después va a ser subjetivado por el discurso. Ahí es cuando decimos, por ejemplo, hacete hombre. De manera que siempre estamos mediados por el discurso. Por eso, volviendo un poco a lo anterior, en cada encuentro sexual, el hombre va a tener, en principio, como saldo, la potencia o la impotencia. Va a ser un encuentro fálico en ese sentido. Y en la mujer tendrá que ver esto con el discurso amoroso, con la palabra. Lacan dirá que la mujer busca, además de ser deseada, ser amada. Por eso, esta cuestión de que el deseo es, en definitiva, un deseo de amor, un deseo del propio ser, de su propio ser, en el caso de la mujer. Y esto es lo que se le dificulta al obsesivo, porque no encuentra esa palabra de amor y destruye su propio deseo atacando el del otro. El obsesivo, por ende, va a evitar la confrontación con el deseo del otro para no atravesar la angustia que le supondría vérselas con la castración que todo encuentro amoroso involucra. ¿Por qué digo esto? Porque mal que mal, cualquier encuentro implica un mostrarse, un exponerse, y uno corre riesgo, justa por más que se las ingenie de las mil y una maneras con esto del semblante, de la simulación,
de parecer algo que no es, está el riesgo de mostrar alguna de esa falta. ¿Está? Cualquier cosa ya saben, preguntas, dudas, comentarios. Y de hecho, ahí hasta puede llegar a recurrir como estrategias a lo obsceno, a lo vulgar. ¿Para qué? Para justamente acribillar o mutilar cualquier deseo femenino que necesita lo que dije antes, de las palabras adecuadas, del chamullo adecuado, como habitualmente decimos. En general, cualquier mujer lo que quiere es escuchar palabras lindas, amables, dulces, amorosas. Este es el punto, y esto es lo que le cuesta tremendamente al obsesivo. ¿Y cómo se da? Salgamos ahora un poco de la dinámica hombre-mujer, o mejor dicho, heteronormativa. ¿Cómo se da justamente esta dinámica en relaciones que escapan a la clásica posición heteronormativizada? Bueno, voy a arrancar diciendo que para Lacan la homosexualidad no va a ser una excepción a esta dialéctica de los sexos o entre los sexos. En realidad lo que tenemos que hablar acá es de formas de goce. Si como Lacan decía que para los humanos no hay relación sexual, esta también es una de sus grandes y más polémicas frases, pero bueno, como siempre digo, esto no tomarlo en un sentido literal, que es obviamente una locura, una falacia, sino en un sentido moral. Es decir, de lo establecido a priori como funcionan los animales, argumento que, unido al de Freud, en cuanto no existe en el inconsciente una inscripción de la diferencia sexual. Para el inconsciente solo hay un sexo, no existe esta distinción hombre-mujer. El problema que tenemos es saber cuál. Esto ya viene después. De manera que lo que estoy diciendo, tomando a Lacan, es que nadie nace hombre o mujer en un sentido psicológico. Por supuesto que sí, en un sentido anatómico, pero no en un sentido psicológico. Esa identificación se va construyendo de una manera compleja, pero donde no puede faltar el vínculo con un otro, que es el aspecto simbólico donde se van a jugar los significantes de esa elección. Y Lacan en ese sentido mejoró a Freud, lo evolucionó, por cuanto no quedarse atrapado en una lógica cerrada, sino de ir por lo que él llamó los conjuntos abiertos. Esto es lo que no se puede definir por un rasgo que se aplique a todos los elementos. Una generalización, sino entendiendo que cada uno es único y singular. Esta lógica, que es la lógica de lo femenino, y esto por lo inexplicable, vean la charla justamente en este sentido de qué quiere una mujer, que está en el canal, justamente en el canal de YouTube, la pueden buscar. Lo que llevó a Lacan a hablar
de las mujeres en plural y no de una sola mujer. Que fue donde justamente Freud se encontró con un límite insondable al tratar de descifrar a la mujer y hacer esto que yo decía antes, tomar como a partir de un rasgo una generalidad para explicar a todas las mujeres. Bueno, acuérdense que Freud obviamente partía de... Stewart Coronado me dice no te escucho. Qué raro, che. Bueno, si alguien me podrá confirmar en YouTube que estoy... En Facebook se me escucha. Si se me escucha en Facebook se me debería estar escuchando en YouTube también. Calculo. Bueno, porfa, si alguien me confirma en Facebook, Ana María Carla Eva, que se escucha, supongo que también se debería estar escuchando. Por las dudas vamos a chequear. Vamos a ver que esté todo. Yo por las dudas lo había probado antes, pero en teoría sí. Bueno, sí, ahí como Silvia me manda un comentario, evidentemente se me está escuchando. Gracias Carla. Bueno, sí, así que en YouTube debería estarse escuchando también, porque es el mismo micrófono. Bueno, después por la duda lo voy a rechequear. Silvia, bienvenida, por no decir que somos retorcidas. Bueno, sí. Yo lo iba a decir un poco más suave, complicadas, sí, como si los hombres no lo fueran, pero sí, va por ahí la cosa, y que el hombre tiene fama de básico, o sea, con los dos extremos siempre. Bueno, yo decía, acuérdense que Freud partía de una base, como neurólogo, una base mucho más biologicista. Entonces tenía como esta pretensión de llegar como a una universalidad, que en ese sentido Lacan, mucho más contemporáneo, lo mejoró. Esto Freud, este límite, él lo llamó como un continente negro, no por una cuestión, quiero creer, racista, sino que en esa época, imagínense que África era como justamente un continente totalmente inexplorado, un misterio, una tierra incógnita. Y Lacan incluyó otra manera de pensar lo femenino, separada de la diferencia con lo masculino, tanto así que no podemos hablar de identidades sexuales únicas en el sentido de que alguien pueda estar plenamente seguro de su identidad sexual, porque hablar de, como si fuera, digamos, una cuestión fija, rígida, porque hablar de sexualidad nos enfrenta con algo del orden de lo irrepresentable, de ese real con mayúscula, imposible de alcanzar y comprender. Al hablar de goce sexual, llegamos hasta un punto que no alcanzamos a significar, ni siquiera en términos de género. Toda esa dimensión se nos aparece como una otredad inasequible. Entonces, hetero u homo son posiciones frente a eso otro. Otra charla que les recomiendo que vean en este sentido es la de narcisismo, ya bastante más reciente, donde ahí había hablado por primera vez de estas elecciones posibles de objeto amoroso según Freud, que un poco las tocamos la semana pasada.
Bueno, para decirlo cortito, una era precisamente la narcisista, donde elijo a alguien igual a mí, o por oposición a mí, que sería la anaclítica. Y esta última incluye para Lacan la dimensión hetero, pero no en un sentido de otro sexo o del sexo opuesto, sino de lo que no es igual a uno. De vuelta, por decir lo femenino en la lógica del falo. Entonces acá esta cuestión toma otra dimensión mucho más interesante. Para Freud, esto los griegos lo tenían muy claro, que definían su posición sexual por su deseo y no por la imagen del objeto. Dicho de otra manera, hoy elegimos más por el valor del objeto que por el deseo en sí. Que ustedes ya saben, va a ser algo que siempre se nos escapa, algo justamente apelando a un término de la colectividad LGBTQ+, va a ser algo queer en ese sentido. ¿Qué es esto? Algo indefinible, único, desviado de la norma. Y Lacan, para variar, se atrevió a ir más allá y llamó heterosexual a todo lo femenino. Pero de vuelta, en ese sentido de otredad, no de sexo opuesto, de lo singular característico de la mujer, de cada mujer. Y así formuló esto de las formas o las posiciones de goce que no se pueden encuadrar bajo la lógica fálica de la función paterna, es decir, en términos complementarios o simétricos, binarios, macho-hembra, hombre-mujer, como si fueran términos de unos y ceros a nivel computacional. Ahí Lacan abrió como un agujero, un hueco entre el 1 y el 0, donde cada elemento se escapa a esa lógica fálica y se abre al infinito. Y en este punto también la podemos pensar como una lógica queer al estar desviada de la norma. Entonces, la forma de amar obsesiva o cual fuere va a ir más allá de las identificaciones sexuales y las formas de goce. No va a ser lo mismo para cada uno, pero donde esto está intrínsecamente relacionado con aquello. De hecho, en psicoanálisis hay un término que se llama colusión, que viene de la palabra latina colusione. Esto quiere decir un ajuste secreto y fraudulento entre dos personas en contra de un tercero. Como si fuera, en un triángulo amoroso, una alianza de dos contra el otro. Bueno, ya nos podría dar la pauta de una triangulación edípica, lo podríamos pensar por ese lado, que después va a ser trasladada a la pareja de turno, donde habrá todo tipo de juegos patológicos para no estar ni juntos ni separados. Esto es el clásico, no puedo vivir con vos, pero tampoco puedo vivir sin vos. Y donde el hombre ostenta una falsa virilidad para ocultar su feminidad y la mujer una falsa feminidad para ocultar su masculinidad. Esto volviendo a lo que decía de los semblantes, que es lo que pasa justamente en las posiciones extremas. Esto de el hombre, esto que yo les decía, hacete hombre,
el hombre que debe ser hombre y no debe mostrar su feminidad, y la mujer que debiera ser mujer y no debe mostrar su masculinidad. ¿Está? Ahora, volviendo un poco al tema de la obsesión y el amor. Estamos de acuerdo en que son cosas separadas. Porque yo hasta ahora describí el funcionamiento del neurótico obsesivo, pero ¿qué pasa con aquellos que logran formar una pareja? El trastorno obsesivo compulsivo lo conocemos bastante bien y esto sí está perfectamente encuadrado en los manuales de salud mental, pero no pasa lo mismo con lo que se llama el TOC relacional o TOC de amores, porque esto vendría a ser su repercusión en el plano afectivo. En este caso, a diferencia del otro, la rumiación de ideas gira pero en torno al vínculo, como si el síntoma se hubiera movido desde el yo hacia el otro, donde va a haber expectativas rígidas y perfeccionistas y donde cualquier cosa que no se considere como tal, perfección, va a generar malestar y sentimientos de estar en una relación de mentira. Esto es el signo de época perfecto en cuanto a que el obsesivo va a equiparar ese objeto de deseo a un objeto de consumo, por lo que va a oscilar entre celos permanentes, inseguridad, y los rituales, en este caso, se van a trasladar hacia comprobaciones constantes para reconfirmar la lealtad y el amor del otro. Sí, exacto, Carla, quiere al otro como un objeto, tal cual. Por supuesto que la celotipia va a ser moneda corriente, o también llamada síndrome de Otelo. ¿Por qué? Esto está traído de un personaje de Shakespeare, que era un soldado veterano de Venecia que se casa con Desdémona, que era la hija de un senador, de una figura poderosa. Y como este hombre era terriblemente celoso, es manipulado por su antiguo oficial para convencerlo de que ella lo engañaba. Hola Lau, bienvenida, muy cierto, dice. O sea, en términos psicopatológicos, esto es un tipo de celotipia severa, grave, caracterizada por un delirio persistente de infidelidad de esa pareja o de ese otro sin ningún tipo de motivo real que lo fundamente. Y esto se puede dar a partir de un detonante que puede ser totalmente intrascendente, como puede ser una demora circunstancial, no sé, se quedó atorado en el tráfico y llegó 10 minutos más tarde, un llamado de un teléfono desconocido o, no sé, una mirada casual de otra persona, también de un desconocido. Y por detrás de esto se asoma el miedo al abandono, que va a tener como eje, ¿se acuerdan? Esto lo vimos la semana pasada, donde Nacio lo explica muy bien, que es justamente la base, vamos a decir, justamente la base de la obsesión, es el abandono.
Perdón, esto era la base fobógena, la base de la fobia. En el caso del obsesivo, la base era la humillación, que podía ser tanto física como moral, pero más en un sentido moral, esto de la no validación. En este caso, asoma el miedo al abandono, que va a tener como eje la dependencia afectiva, que va a ser otra de las máscaras de la obsesión. Hay un vacío existencial en el celoso obsesivo, sí. Sí, bueno, vayan viendo cómo los temas y las charlas se van relacionando. Por eso yo siempre digo que estos cuadros, si bien yo trato de, a fines didácticos, simplificarlos de la mejor manera posible, nunca aparecen así de perfectitos o de limpios. En realidad está siempre mezclado todo. Ese es el trabajo que hay que hacer para ver qué es lo que prevalece. Para empezar por ahí, pero después por supuesto hay un montón de otras cosas. Entonces, esa dependencia emocional, porque fíjense que acá yo les estaba hablando de la fobia, tiene como esta cuestión primaria del abandono, pero acá también aparece el abandono. Entonces, lo que hay que pescar es el rasgo predominante. Esa dependencia emocional se va a caracterizar por un patrón persistente de apego, por supuesto un apego exacerbado, donde va a haber un comportamiento desadaptativo para satisfacer esas demandas emocionales. El dependiente va a idealizar al otro y lo va a necesitar todo el tiempo. Todo el tiempo y por encima de todo. Por lo que el codependiente va a ir tomando distancia de todo eso que le era propio, de todo su mundo y de todo lo que lo definía. En la forma más extrema y más patológica, la obsesión aparece encuadrada como erotomanía o delirio erotomaníaco, que es donde el sujeto padece un delirio paranoide hacia una persona inalcanzable, que puede ser por estatus social, por fama, por glamour, por estatus económico, estatus amoroso, y probablemente a quien ni siquiera conoce. Estos son casos de, por ejemplo, gente que aduce, no sé, que algún personaje famoso está enamorada o enamorado de ellas o de ellos, y por supuesto es una fantasía total. Silvia, se observa mucho en los noviazgos adolescentes como primeras manifestaciones. Sí, a veces sí, bastante. Sí, totalmente. Ahí muchos de los cuadros, de los trastornos, justamente si uno revisa los manuales de salud mental, la mayoría aparecen los primeros síntomas en la adolescencia y después se van cronificando. Miriam, ese ser se pierde en el otro. Mire, bienvenida de paso. Se pierde en el otro, deja su vida a un lado y vive la realidad de otro. Exactamente, tal cual. Por eso, siempre estas cosas es importante, ante las primeras señales, poder, como cualquier enfermedad, poder actuar en ese momento, porque una vez ya instalado el cuadro, a lo sumo podemos atenuar consecuencias, pero ya está, ya llegamos tarde. Bien.
Y en esa estructura delirante, la persona, por supuesto, supone que es correspondida. Como que yo diga, no sé, la reina de no sé dónde está enamoradísima de mí, me propuso casamiento. La reina o el rey, qué sé yo. Y yo estoy convencidísimo de eso. Encuentra signos donde no existen. Esto de hecho es lo que se ve, si no la vieron, se la súper recomiendo, la serie Bebé Reno. Porque puede terminar, como se muestra ahí, en un acoso totalmente patológico e ilegal. Y también les recomiendo, que fue lo que puse en la portada de la charla de hoy, la serie You, o Vos, traduciéndola del inglés, esta ya es un poco más vieja, que se muestra ahí donde el protagonista va cambiando permanentemente de objeto obsesivo cada vez que encuentra alguna imperfección. Por supuesto, estos son casos ambas súper patológicos, pero donde está bueno que vean cómo estas cosas se mezclan con otros asuntos. Es muy difícil salir, y si se sale quedan secuelas enormes. Sí, en estos casos que estamos hablando, sí. Y una forma incluso termina justificando cada uno de esos malos tratos. Bueno, por eso vean esas dos series, tal cual. Una forma similar, que puede ser o no patológica según el caso, esto fue introducido a fines de los 70, es bastante más reciente, por una psicóloga estadounidense llamada Dorothy Tennov, con el nombre de limerencia. ¿Qué sería esto? Esto sería la necesidad de reciprocidad y dependencia emocional a través de pensamientos, sentimientos y comportamientos, pero no siendo excluyente a la pareja, sino que se puede dar en todo tipo de vínculos, y donde ese otro claramente no se siente de la misma manera. Queda como en un lugar platónico e inalcanzable, esto que estábamos hablando recién. Y esto por supuesto no lo van a encontrar en ningún manual, porque no está tomado aún, por lo menos, como una patología o un trastorno de la personalidad. Quizá más adelante, si este cuadro se masifica, es probable que sí. Por supuesto que estas cosas llegan siempre tarde, digamos, los manuales llegan tarde a cuando hay signos y síntomas dados en una sociedad. El origen de esto va a estar en la necesidad permanente de reconocimiento, otra vez, de que otro con características especiales nos reconozca y nos dé esa sensación de ser de vuelta como elegidos, como bendecidos con su elección, por lo que partimos, por supuesto, de una base de desmerecimiento, de indignidad, de devaluación, de vuelta con estas cuestiones de la obsesión. Se encuentran en la vida cotidiana, lamentablemente sí. Y a esto va a seguir la necesidad de control. Se va a poner el foco afuera, esto que decía Miriam, para no mirar adentro, para evitar la angustia que implica mirar adentro, y donde el otro queda exaltado en un aura de virtudes que obviamente no tiene, y
se vuelve patológico cuando afecta todas las esferas de vida de quien lo padece, cuando se descuida salud, trabajo, dinero, otros vínculos, etc. La palmada en la espalda, sentirnos que somos únicos y elegidos por ese otro, totalmente. Bueno, estas personitas son la carnada perfecta para un narcisista. Pues yo les decía, vayan hilando, vean la charla de que quiere una mujer, la charla de narcisismo, porque estas son las víctimas perfectas de un narciso. Como deber siempre favores. Y donde van a aparecer también conductas manipuladoras para llamar la atención del otro, además de cuadros de ansiedad y aislamiento. Y como dije, esto se puede dar con un vínculo real o con alguien famoso o famosa sobre el que se van a proyectar fantasías. Entonces, para estar atentos tenemos que tener en cuenta ciertas banderitas rojas. Idealización, esto en términos excesivos, ¿no? Aislamiento, cambios de ánimo, falta de motivación y malestares de todo tipo. Esto nos va a advertir de ese tipo de parejas donde el goce queda atrapado en la demasía, en ese exceso de pasión donde tanto amor termina provocando dolor. Entonces ahí es donde uno tiene que estar atento, donde la pasión lo es todo. Y pasión no hablo específicamente de lo sexual, no, me refiero a pasión como exceso de esto, de el otro es todo, es absolutamente todo y merece que se le dé todo. Muy ambivalente, sí, totalmente. Esa es otra de las características, es característico de toda neurosis, pero particularmente de la obsesión que estamos viendo. Miriam, el goce es solo de uno y el dolor es la contracara del goce. Sí, a ver, te diría es la contracara del placer, porque el goce termina siendo dolor en un punto, porque es la demasía, es el más allá del placer. Bueno, y durante una experiencia de este tipo, los pensamientos sobre el otro, por supuesto que, como en todo cuadro obsesivo, van a ser persistentes, intrusivos, y físicamente va a haber también un montón de síntomas como taquicardia, enrojecimiento, nerviosismo y hasta debilidad, ansiedad, inquietud cuando piensa en esa persona. Miedo conductualmente de no poder hacer, de no poder decir algo en torno al objeto de su deseo que los desanime, puede sentirse cohibido e hiperconsciente de cómo se ve, qué dice, qué parece, incluso hasta el nivel de la postura y la elección de las palabras. Y también va a estar muy presente la incertidumbre, en el sentido de no saber y esconder los sentimientos por el otro hasta que se sienta más seguro o segura si va a ser correspondido. Hay como 3 etapas. Una va a ser el enamoramiento, que esto es igual para todo vínculo, la cristalización y el deterioro. Va a ser en esa segunda etapa, la cristalización, donde se va a dar el clímax obsesivo.
que va a ser sobre todo de naturaleza mental, ni siquiera de deseo sexual. Esto puede estar o no, porque la energía está más puesta en la fantasía que en la realidad. No hacer nada que moleste al otro, exactamente. Entonces, la limerencia va a ser diferente al amor obsesivo en el punto que suele ser unilateral. Es decir, no se necesita ni se quiere una relación con un otro. Esto hasta no importa. La obsesión va a estar anudada en si el otro corresponde o no corresponde. Sí, tal cual, Carla. Puede llegar al suicidio si no es correspondido, sí. El final, tenemos ahí otras tres posibilidades: la consumación, la inanición o la transferencia. El primero es cuando hay correspondencia y puede hasta darse un vínculo, que sería como la salida más saludable, es decir, se abandona el estado de limerencia y se concreta en lo real un vínculo. El segundo, como el nombre lo dice, va a ser que el hambre de esa correspondencia nunca se va a llegar a saciar, de manera que se muere, se agota. Por supuesto, esto acompañado de una tremenda angustia. Y el tercero, la transferencia, es cuando esto simplemente se mueve, como en la serie You, hacia otro objeto. Es decir, este me dejó de dar lo que yo pretendía, busco otro, y busco otro, y busco otro, y busco otro. La duración de ese estado, limerente me refiero, puede ir desde semanas a toda la vida, aunque estadísticamente va a tener una media de entre 1 a 3 años. Y se encontró una correlación entre la limerencia y cuadros de ansiedad, depresión, consumo de sustancias. Esto es lo que yo les decía, que nunca son únicos estos cuadros, y experiencias, por supuesto, traumáticas, como casos de abandono o negligencia en la primera infancia, y comorbilidad con el que todos conocemos, el trastorno obsesivo compulsivo, el oficial, vamos a decir. Comúnmente se dice que te usaron, sí, tal cual. Ahora, un poco para resumir y retomar al genio, que siempre hay que como revalidarlo, al genio de Nacio, que es, ¿por qué digo esto? Porque creo que es el único lacaniano fácil de entender. O por lo menos a mí me resulta bastante entendible. Hay otros que son inabordables, pero él lo hace de una manera bastante comprensible. Es decir, si ustedes quieren entender a Lacan, lean a Nacio. Pues Lacan sí es bastante jorobado de entender. Entonces, tomándolo a él, voy a resumir una breve diferenciación de los cuadros neuróticos. Es decir, en el inconsciente del fóbico, acuérdense, yo les decía al comienzo y la semana pasada, la neurosis, podemos tener tres posibilidades: fobia, histeria y obsesión. En el inconsciente del fóbico, no me quiero y me angustio por mi excesiva fragilidad. En el inconsciente obsesivo,
me angustio por mi excesiva nulidad y en el inconsciente histérico me angustio porque jamás seré amado como me gustaría. Entonces, de vuelta, en el fóbico no me quiero y me angustio por mi excesiva fragilidad. En el obsesivo me angustio por mi excesiva nulidad y en el histérico me angustio porque nunca seré amado como me gustaría. El fóbico va a temer al abandono, el obsesivo a la crítica y el histérico a que le vendan ternura cuando en realidad quieren sexo. Es decir, que le vendan gato por liebre. Y recuerden que yo les he dicho en otras charlas que la perversión es el negativo o el reverso de la neurosis, es como el lado B. Es decir, el perverso va a llevar al acto lo que el neurótico fantasea. No lo duda ni por un segundo. Bien, pero esto no quita que el neurótico tenga arrebatos, subrayen esa palabra, arrebatos o rasgos perversos que se van a manifestar como un deseo voraz, insaciable en el fóbico, un deseo de sometimiento en el obsesivo, de sometimiento hacia el otro, ¿no? De someter al otro, y un deseo de seducción y frustración hacia el otro en el histérico. Es decir, ¿cómo funciona esto? Y volvemos a la cuestión de la elección del objeto amoroso. Freud diría que termino haciendo por activa lo que sufrí o padecí por pasiva. Cuando esto no se hace un trabajo de concientización, de sanación, lo termino repitiendo a la inversa. Es decir, lo revivo, ya sea volviendo a pasar por lo mismo o haciendo lo que me hicieron. Acuérdense que el fóbico es quien ha sufrido un abandono traumático y hoy es un dependiente. El obsesivo es quien ha sufrido un maltrato físico o moral, es decir, humillante, y hoy demanda ser reconocido, habiendo sido herido en su amor propio. Entonces ahora exige ser admirado. Y el histérico es quien ha sido víctima de una seducción abusiva y hoy seduce para frustrar. Es decir, si ayer fue abusado, hoy es abusador. ¿Se entiende? Ignacio va a decir que el problema del fóbico no es el objeto causa de su fobia, sino el fantasma de devoración perversa. Esto es lo crucial que un buen analista tiene que saber pesquisar en su trabajo. Si yo me quedo con el objeto fóbico, es decir, el problema es que tiene miedo o que no puede salir de su casa, que no puede viajar en colectivo, que no puede ir a tal lugar. Si solamente me quedo con esa literalidad y trabajamos solamente eso, solamente vamos a estar tapando el síntoma y no yendo a la raíz. El fóbico es un vampiro. De la misma manera que en el obsesivo no tenemos que focalizar en las infinitas compulsiones que pudiera haber. No sé, se lava 20 millones de veces las manos,
lo que sea, sino en su arrebato perverso de someter o tiranizar. Y en el histérico no tenemos que caer en la trampa de quedarnos fijados en toda esa gama de amores trastornados, sino en entender la necesidad que tiene de dominar el deseo de su amado o amada. Entonces, parece como las reencarnaciones, dice, sí, es que sí, lo podés hilar también por ese lado, por supuesto, esto funciona de la misma manera. Todo está relacionado. Entonces, estos arrebatos o rasgos perversos de los que les estoy hablando es lo que yo decía antes, a que el otro es como un objeto de consumo y que van a tener en cada cuadro un comportamiento contraperverso que va a servir de fachada. Es decir, el fóbico va a ocultar su dependencia mostrándose exageradamente autosuficiente. Esto sería como decir lo que hablábamos hace un rato, tapar la falta, el hombre que oculta su feminidad, la mujer que oculta su masculinidad. Es decir, se va a mostrar de una manera tan autosuficiente que va a hacer de esto un teatro de seguridad y buscar un falo protector. El obsesivo va a ocultar su tiranía haciendo un teatro de gentileza, de amabilidad, de mostrarse servicial y buscar un falo sumiso. Y el histérico va a enmascarar su excitación haciendo un teatro de ternura y buscar un falo casto para erigirse en amo del deseo del otro. De manera que va a haber una confrontación entre la pulsión sana y la patógena en cada cuadro neurótico, entre poseer y devorar en el fóbico, entre agredir y tiranizar en el obsesivo, y entre hacerse poseer y seducir y frustrar en el histérico. Cuando digo poseer, lo digo en el buen sentido, es decir, cuando uno quiere como tomar aquello, como puede ser, por ejemplo, una pulsión de saber y no devorarla. Lo mismo en el sentido de agredir, por más que suena justamente en el mal sentido, pero todos tenemos pulsiones agresivas. Esto sería bien canalizadas. Y en el otro lado tenemos la tiranía, que es así, sería la patológica. Por eso yo decía, acá tenemos como la confrontación entre la pulsión bien aplicada y la pulsión patológicamente aplicada. Y de vuelta en el histérico tenemos esta cuestión de hacerse poseer o seducir y frustrar, manipular el deseo del otro. Hacerse poseer también de vuelta en el buen sentido, es decir, esto de permitir entregarme a un otro. Hola Maros, ¿cómo te va? Miriam, qué complejo relacionarse con un otro, tenemos alarmas para detectar algo de eso. Sí, bueno, el trabajo justamente ese, poder trabajar incorporar esas alarmas y tenerlas ahí siempre
saber reconocerlas, escucharlas, sí, totalmente. Entonces, en este punto que yo decía recién, se va a dar un conflicto entre el yo y el super yo. Acuérdense lo que les comenté en este punto sobre el Edipo, que en un obsesivo es un super yo totalmente tiránico y cruel, que es justamente lo que va a convencer de alguna manera al fóbico de que es excesivamente frágil, al obsesivo de que es excesivamente nulo y al histérico que es excesivamente incapaz de ser amado. Es ese super yo. Silvia, hay que conocerse a sí mismo para no caer en relaciones tóxicas. Sí, y al otro también. Justamente poder pescar estas cuestiones para no caer en eso, sí. Y sobre todo, si algo de esto estuviera en nosotros, poder trabajarlo. Entonces, siempre tengan en cuenta, Maros, tema súper interesante, como entré tarde, después lo veo completo. Sí, sí, por supuesto. Siempre tengan en cuenta que estos cuadros, como dije hace un rato, no son absolutos, no aparecen así de claritos y de limpios. Se presentan mezclados, sucios, confusos, caóticos, por lo que es probable que tengamos un poco de todos. Entonces, lo que tenemos que dilucidar ahí es cuál es el dominante, es decir, puede haber cuestiones de fobia, de obsesión y de histeria, pero hay uno que es que prevalece. Ese es el que más hay que trabajar. Claro, no son deliberados, sí, literal. Por eso esto no aparece así de fácil en el consultorio, en la clínica. ¿Está? Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Quienes no, suscríbanse al canal de YouTube, porque así no solo les llega el aviso de cuando está algún vivo como hoy, sino que van a encontrar todo el historial de charlas de 5 años para acá. Y no solo de las charlas, sino también del programa de radio. Yo, viernes por medio, estoy en una columna en un programa que se llama Redes de Bienestar, donde también abordamos distintas temáticas, se genera un interesante ida y vuelta. Detectar en el otro la actitud y correrse, sí, por supuesto. Pero también, bueno, pescar es porque, a ver, todos podemos tener algo de esto y saber en qué medida está, como para corrernos nosotros también de nuestro inconsciente, que eso es lo más difícil. ¿Estamos? Bueno, gracias a todas. Y yo la semana que viene, como es feriado, me voy a tomar un descansito, así que nos estaremos reencontrando en 15 días con otro tema. Bastante clarito para los que no somos psico, pero algo leímos. Bueno, muchas gracias, Silvia. Yo sé que son temas, sobre todo los psicoanalíticos, y ni hablar de los lacanianos. Por eso lo traje a Nacio, que me parece en ese sentido un aporte bueno, además que es argentino y hay que reivindicarlo por eso. Y fue discípulo de Lacan, o sea, estamos hablando de un gran valor, pero sobre todo porque lo hace alcanzable a Lacan. Entonces, bueno, de esa manera creo que se puede llegar a entender. Bueno,
Mil gracias por los aportes, por hacer de esto que sea así, que sea interesante también para mí, para poder tener un ida y vuelta. Si estuviera yo hablando solo, la verdad que sería un embole. Así que cualquier cosa, temas que les interesen, los que sea, simplemente pidan y se os dará mientras pueda. Así será. ¿Vamos? Hola Ernesto, ¿cómo va? Bueno, será hasta la próxima vez. Gracias. Chau, chau.